Muy buenas tardes a todos los compañeros delegados que nos acompañan en este momento para poder leer las conclusiones de las mesas. Con el permiso de nuestro presidente, el ingeniero Alfredo López Valdovinos, me voy a permitir leerles en forma muy breve la relatoría de la mesa número 1. Como ustedes saben, acabamos prácticamente de terminar, ¿sí?, en las mesas. Algunos compañeros todavía están tratando de hacer el resumen. Entonces yo les voy a solicitar, les voy a leer la instalación de la mesa, les voy a platicar muy brevemente qué hicimos y me voy a ir a las conclusiones para que creo que nos den un voto de confianza para después organizar bien la relatoría, pero sí es importante que en este momento las conclusiones sí las podamos aprobar a mano alzada. Entonces creo que este procedimiento lo podemos seguir y avanzamos más. La mesa número 1, el tema fue los profesionales del campo en la nueva política sectorial. Se instaló a las 9 de la mañana y terminó hace escasamente unos 30 minutos. En la estructura de la mesa estuvo su servidor como presidente, como vicepresidentes el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Barrios, presidente de la Federación Agronómica de Sonora, el ingeniero Alfonso Muñiz Gaitán, presidente de la Federación Agronómica de Colima, como secretarios el ingeniero Fernando Castillo Cervantes, presidente de la Federación Agronómica de Guerrero, el ingeniero Abelino Montoya Camacho, presidente de la Federación Agronómica de Sinaloa, como secretario técnico, el ingeniero, bueno, él no nos acompañó, el secretario técnico, el ingeniero Francisco Martín Gamboa Suárez, presidente de la Federación Agronómica de Yucatán. Como relatores, el ingeniero Adrián Quiroz Banda, presidente de la UAM del Estado de México, y la ingeniero Maribel Sandoval Aguayo, presidenta de la Federación Agronómica de Baja California, a quienes les agradezco a todos por su colaboración en la mesa durante el desarrollo de la misma y su esfuerzo de manera muy rápida para poder integrar este documento. Muchas gracias desde aquí para todos. Un aplauso porque sí es loable. En la mesa tuvimos dos ponentes. La primera presentación fue del doctor Leovigildo Córdoba Telles, quien nos acompañó de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es el titular del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y actual secretario técnico del Sistema Nacional de Semillas. No sé si nos acompañen por aquí. Leovigildo, ¿está por aquí? Allá está. Sí, muchas gracias, Leovigildo, por acompañarnos. El doctor Leovigildo, del cual tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, es un gran profesional, un gran profesionista y muy profesional en su trabajo, y nos hizo una presentación extensa de lo que es actualmente el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Él nos presentó una evolución de cómo el SNICS desde hace alrededor de 30 años hacia atrás ha ido creando instituciones, creando alguna normatividad, modificando algunas otras, incorporando instituciones de educación superior, creando ahora en esta nueva etapa el Sistema Nacional de Semillas, donde por lo que vi en la presentación, dentro de las organizaciones que conforman este Sistema Nacional de Semillas está la Confederación Nacional Campesina. Nos presentó también cómo actualmente se están conformando en los estados los comités estatales de semillas y cómo también se han ido integrando diferentes actores de la iniciativa privada, de la parte de las instituciones de educación superior y también de las organizaciones de productores. Quiero decirles que me dio mucho gusto ver que en la mesa a diferentes compañeros que son productores de semillas actualmente y que tienen esta actividad económica y ver la interacción que hubo, que fue bastante nutrida con el doctor titular del SNICS. Los compañeros participaron con los siguientes temas, los compañeros delegados.
Se señaló un problema que tenemos actualmente de algodón en Baja California por mala semilla que se distribuyó allá en Baja California, a lo cual inmediatamente el doctor Leovigildo se comprometió a seguir atendiendo, dado que justamente viene de atender ese problema allá en el norte del país. También se le señaló que en el estado de Guerrero hay algunos problemas en la comercialización de semilla, que se está dando, digamos, un tipo de fraude, aprovechando los huecos de la normatividad actual que son vigentes en el país. Se pidió que se nos platicara sobre cuáles comités estatales son los que se han integrado y cuáles son los que faltan y cómo pueden participar los agrónomos. Se señalaron reiteradamente, al menos en 3 ocasiones, los problemas que se tienen actualmente con la semilla bajo la categoría de declarada, lo cual también se debatió ampliamente en la mesa y quedó claro el tema y las propuestas que trae ahora el SNICS para poder abatir este riesgo que actualmente la legislación tiene ese hueco. Nuestro siguiente ponente fue el ingeniero Guillermo Huitrón Moyo, nuestro anfitrión. ¿Dónde anda por aquí, Memo? ¿No ha llegado? Pues tiene mucha chamba, ¿verdad? Porque pues es el que tiene que ver que todos estemos a gustos aquí sentados. Entonces, Memo, le damos un aplauso desde aquí, ¿no? Para que le platiquen a Memo, ¿no? Y él, además de que nos regañó en reiteradas ocasiones sobre el tema de inocuidad, donde estamos todavía un poquito en pañales muchos de nosotros, bueno, pues nos dejó muy claro que la actitud del agrónomo moderno tiene que incluir necesariamente ahora el tema de inocuidad. Nos hizo una explicación de las oportunidades que se abren en el mercado nacional y en el mercado internacional en cuanto más conozcamos y nos apeguemos a la normatividad de la inocuidad alimentaria. Fue muy claro en señalarnos que las nuevas generaciones ya no pueden pensar en ejercer la profesión de agrónomos si no están perfectamente bien enterados del tema de la inocuidad alimentaria. También se habló mucho de la problemática que existe dentro y de la corrupción que existe de las mismas certificadoras y de los mismos productores que están en ocasiones haciendo un fraude, como decía claramente Memo, un fraude alimentario, un fraude alimenticio al comercializar o tratar de comercializar algunos productos que no cumplen con la norma, pero pues como siempre tratamos de meterlos al mercado aún fuera de la norma. De estas 2 participaciones tenemos las siguientes propuestas. Que los ingenieros agrónomos formemos parte de los comités estatales a través de las federaciones, de los comités estatales de semilla que se están creando en cada uno de los estados. Que el estado, a través del SNICS, pueda regular la comercialización de semillas denominadas declaradas, que esa es la categoría que aparece en la legislación vigente, que haya una mayor regulación y un mayor control de esta categoría de semillas. Que en la medida de lo posible y la disposición presupuestal del SNICS pueda ampliar su cobertura con más técnicos para el próximo año, ¿sí? En el caso del tema de inocuidad, se habló que la Universidad de la Agronómica incluya en sus temas la inocuidad alimentaria dentro de su currícula. Que en los próximos congresos se incluya de manera definitiva el tema de inocuidad. Que la Confederación Nacional Agronómica tenga una incubadora de negocios
que la Confederación Nacional Agronómica tenga un área de evaluación de proyectos de inversión, que la Confederación Nacional Agronómica pueda realizar certificaciones de capacidades laborales, que la SOFOM de la agronómica sea el eje de la evaluación de los proyectos de inversión, que las federaciones agronómicas sean las promotoras de los temas de inocuidad, de los temas de proyectos de inversión y sobre todo de los créditos que la SOFOM va a otorgar a sus agremiados. Y por último, que la agronómica construya una red agroempresarial para fortalecer las actividades de la SOFOM. Esas son las conclusiones que yo les puedo presentar de manera muy concreta de lo que hicimos hoy y la relatoría de lo que hicimos hoy en la mesa número 1. Si ustedes están de acuerdo, favor de levantar la mano para aprobarlas. Por unanimidad, presidente, han quedado aprobadas la relatoría y las propuestas y las conclusiones de la mesa. Muchísimas gracias, compañeros. Tengo que ponerme los ojos. Anteojos. Buenas tardes. Bueno, sí. En la mesa 2, el tema que tratamos fue la innovación tecnológica, herramienta para mejorar la producción sustentable de alimentos. Esto se llevó a cabo en el Salón Chapala. Iniciamos de manera puntual y en promedio tuvimos una participación de 85 compañeros y compañeras. La estructura de la mesa estuvo conformada por los siguientes vicepresidentes: el ingeniero Mario Alberto Cortés Núñez, presidente de la Federación Agronómica de Hidalgo; el doctor Carlos Manjarres Domínguez, presidente de la Federación Agronómica de Chihuahua; el ingeniero Juan Martínez Ibarra, delegado de la Federación Agronómica de San Luis Potosí; como secretarios, el ingeniero Raúl Cruz Valencia, presidente de la Federación Agronómica de Oaxaca; el ingeniero Rosendo Ramírez Rojas, presidente de la Federación Agronómica de Chiapas; como secretario técnico, el ingeniero Benito de Jesús Olvera Muñoz, presidente de la Federación Agronómica de Querétaro; coordinador operativo, el ingeniero Lázaro Carro Méndez, presidente de la Federación Agronómica de Tlaxcala; y como relatores estuvieron el ingeniero Manuel Ríos Herrera, presidente de la Federación Agronómica de Durango, y la ingeniera Clara Luz Padilla López, que no tuvo oportunidad de acompañarnos, que es la presidenta de la Federación Agronómica de Aguascalientes. Este tema es un reto, creo yo, para todos los agrónomos. Creo también que es un tema sobre el cual no nos podemos poner totalmente de acuerdo, pero la intención de establecer un marco de referencia fue precisamente dar los puntos sobre los cuales pudiéramos empezar a discutir y desde luego a comentar la ponencia del ingeniero Rogelio Lepis, que fue quien tuvo la ponencia principal. Así es que yo tuve el honor de presidir esta mesa y también me permití hacer una presentación para enmarcar este tema del proceso de innovación y diferenciarlo de la innovación disruptiva, que yo creo que es algo que tenemos que empezar a considerar ya incluso dentro de nuestras actitudes personales para que sigamos adelante con los proyectos que hemos iniciado como institución, como organización gremial. Y me voy a permitir dar lectura
a un extracto del autor de este término de innovación disruptiva, que es el profesor, autor y empresario Clayton Christensen, de todo el sistema de mejores universidades de Estados Unidos, de MIT, Harvard, y dice lo siguiente: una de las claves para cualquier empresa exitosa es aportar nuevas ideas para que se mantengan frescas las operaciones, los productos y los servicios. El proceso de llevar esas ideas a la realidad se llama innovación. Y obviamente, como proceso, requiere quien lo ejecute, y ese ejecutor pues debe tener un cierto perfil, y que es precisamente el de hacer que las cosas sucedan. Para la innovación disruptiva, no solamente se queda en el término de hacer que las cosas sucedan, sino que además incide en aspectos fundamentales de los procesos productivos y de la cadena de valor en general. La innovación disruptiva ocurre cuando los nuevos productos o servicios comienzan desde la base de quienes están actuando en el mercado, pero terminan desplazando a sus competidores. Según Christensen, se trata de una innovación que transforma un mercado o sector económico existente al introducir simplicidad, conveniencia, accesibilidad y asequibilidad, donde la complicación y el alto costo son el status quo. Y pone algunos ejemplos que finalmente van a empezar a perfilar un momento en el que estamos entrando como organización a través de las instituciones que ha creado la Confederación Nacional Agronómica. Y empezamos como primer ejemplo el del auge de la automatización inteligente. En 2017, el gasto mundial en sistemas cognitivos, que incluye aplicaciones cognitivas y plataformas de software, aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesto del 55% a la fecha. Con estos sistemas implementados, los departamentos de investigación y desarrollo podrán ingresar información desde la cual el sistema puede aprender a implementar de forma inteligente y eficiente todo el proceso. Al final, la idea es reemplazar todas las tareas manuales innecesarias, trabajos que pueden automatizarse y enfocarse más en la parte creativa y estratégica. Esto, como primera característica, debemos de considerarlo como por el impacto que tiene en el empleo, porque automáticamente al hablar de que va a eliminar todas las tareas manuales, se puede pensar que va a haber un desplazamiento de la fuerza de trabajo, de quienes están en los procesos productivos, y en realidad lo único que se está planteando es que se transforma el tipo de función que vamos a desarrollar en el campo. La segunda característica es que el aumento del uso de la inteligencia artificial. La gran cantidad de datos que ya existen y que incluso hay un autor actual, muy vigente, Harari, que dice que ante esta inundación de información, la claridad es poder. Estamos en que el aumento de la inteligencia artificial debe de generar áreas en donde la empresa agropecuaria o la que sea digitalicen sus operaciones. Esto requerirá que los departamentos de inteligencia artificial puedan respaldar estas soluciones empresariales que se van presentando para resolver problemas concretos. También otra característica es que vamos a estar comunicándonos con los expertos de todo el mundo, hablando en nuestro idioma, y quien nos escuche del otro lado, si es un francés, lo que digamos en español lo va a escuchar en francés, si es un chino lo que escuche, lo va a escuchar en chino, y así sucesivamente. Y este es el traductor de Skype que se está desarrollando.
Otra característica, otro ejemplo es la robótica, en donde les voy a leer textual lo que dice Christensen al respecto. Dice: en los últimos años muchas compañías comenzaron a trabajar en robots para cocinar, pero no los de donde se pone la comida dentro, presionas el botón y estableces la hora y prepara la comida cuando digas. Estos robots de cocina ofrecerán más de 2,000 recetas, utilizando más de 120 sensores y 20 motores informáticos, quiere decir, reproduciendo el movimiento de las manos humanas para remover, echar y controlar la temperatura de una comida. Básicamente será un alimento hecho a mano, una buena opción para las personas que no les gusta cocinar y para que las personas que quieren aprender a cocinar lo puedan hacer sin problema. Básicamente se tendrá un chef en la casa a través de este tipo de robots. Y esto conduce finalmente, con el ambiente del Internet de las cosas, en algo en donde creo que debemos inscribirnos, porque en paralelo a que existe la industria 4.0 con todas estas características, las anteriores 4 y el Internet de las cosas, está en paralelo a la industria 4.0, está la educación 4.0. Y eso es lo que en principio tenemos que considerar en la Universidad de la Innovación y del Conocimiento que se acaba de constituir. Respecto a la industria 4.0, dice: el gasto global en productos y servicios del Internet de las cosas continúa creciendo. Al llegar a 120,000 millones de euros en 2016, crecerá otro 17% anual hasta 2021. A medida que ingresen más sensores al negocio, los departamentos de inteligencia artificial necesitarán considerar cómo respaldar estos dispositivos y aplicaciones. Todas estas son características de la innovación disruptiva, no nada más la innovación en general. Y el último ejemplo que quisiera yo ponerles, porque hay muchos más, es el de las granjas flotantes, en donde a partir de que la ONU, las Naciones Unidas, predice que habrá 2,000 millones más de personas en el mundo para 2050, esto va a crear una demanda de un 70% más de alimentos. En ese momento, el 80% de la población estaremos viviendo en ciudades y la mayoría de los alimentos que se comerán en las zonas urbanas se transportarán a las ciudades desde las zonas rurales. Por lo tanto, las granjas en el mar o lagos cercanos a las ciudades ciertamente reducirán las distancias de transporte. Entonces, ¿cómo es que funcionan? Hay un arquitecto que se llama Javier Ponce, del Forward Thinking Architecture, que muestra una estructura de 24 metros de alto y 3 niveles con paneles solares en la parte superior para proporcionar energía. El nivel medio cultiva una variedad de verduras en un área de 51,000 metros cuadrados, poco más de 5 hectáreas, sin usar suelos, sino nutrientes disueltos en agua. Estos nutrientes y materia vegetal caerían en la capa inferior para alimentar a los peces que se crían en un espacio cerrado, y una sola granja flotante inteligente de 350 por 200 metros produciría aproximadamente 8.1 toneladas de vegetales y 1.7 toneladas de pescado al año. Y sobre esto hay muchas ideas sobre granjas flotantes, y seguramente los compañeros que hayan trabajado en el programa de Joven Emprendedor saben que este sistema se ha puesto en práctica con invernaderos y con estanques piscícolas. Entonces, como conclusión, yo creo que podríamos establecer que México no puede ni debe sustraerse de los procesos globales de la innovación, sea disruptiva o no, por lo cual, principio por el cual la Confederación Nacional Agronómica debe abocarse a generar e impulsar nuevos esquemas de conocimientos que rompan con la obsolescencia educativa, tanto de manera directa, a través de modelos y plataformas como la educación a distancia, que aplicará la Universidad de la Innovación y del Conocimiento, recién constituida por la Confederación Nacional Agronómica, y también como de manera indirecta
por medio de la gestión de estos procesos innovadores en los colegios de profesionales de la agronomía y ciencias básicas y afines a su objeto de estudio. Paso a dar lectura a los resultados de la ponencia del doctor Rogelio Lepis Ildefonso, que es académico e investigador de la UDG, sobre el tema de desarrollo de variedades de frijol y milpa sustentable. El desarrollo del tema lo hizo presentando las características del sistema, de un agroecosistema llamado de producción de milpa sustentable. Los rendimientos unitarios de grano de maíz han sido hasta de 8 toneladas por hectárea, superiores a la cosecha de maíz de temporal en terrenos de ladera, que no son mayores a las 2 toneladas por hectárea. En frijol se han cosechado hasta 2 toneladas de grano, también superiores a los 500 promedio cosechados en unicultivo. Es decir, ambos cultivos en asociación bajo el sistema de milpa sustentable producen por lo menos 3 veces más que las siembras tradicionales de maíz y frijol en unicultivo. Aquí debemos de considerar que la innovación no es solamente sobre productos o sobre equipos o sobre herramientas, sino también sobre procesos de producción que son los que pueden modificar de manera significativa el aprovechamiento de los recursos naturales y productivos. Da más datos. Con una producción estimada de 5 toneladas de maíz, 2 de frijol y un precio de venta de los que corren en el mercado, se obtiene un ingreso de 42,000 pesos por hectárea. Los costos de producción estimados son de 16,600 también por hectárea, lo que da una utilidad de 25,400 pesos por hectárea. Además de disponer de maíz y frijol para el consumo familiar o para la venta, se produce calabaza y chile en la época de temporal. Después de la cosecha del frijol, aún con humedad residual en el suelo, se puede sembrar garbanzo, cultivo de otoño-invierno, y además cultivos como calabaza, chile y garbanzo, que pueden contribuir a mejorar la disponibilidad de alimentos durante el año, a remediar el hambre y la desnutrición, favoreciendo de esta manera una mejor calidad de vida de las familias en estas comunidades rurales. Como conclusión, presenta que dado los buenos resultados obtenidos con el agroecosistema de producción milpa sustentable en terrenos de ladera en comunidades rurales, se hace necesario un programa enfocado a la difusión a través de parcelas demostrativas en campos de productores y producción de semilla de las variedades de frijol para aprovechar los beneficios de este sistema de cultivo en poblaciones de pequeños agricultores. El sistema también puede extenderse a otras áreas de Jalisco o incluso a otras áreas del país. Tuvimos también la suerte de que varios compañeros llegaron con propuestas, simplemente los voy a enumerar. Fue muy rica la exposición de cada uno de ellos. Tuvimos 5 participaciones de diferentes compañeros que llegaron de diferentes partes de la República. El primero fue el ingeniero Manuel Octavio Silva Sandoval, que vino de Chihuahua, aunque trabaja aquí en Tapalpa, en el estado de Jalisco, y presentó tecnologías importantes para la agronomía de alto impacto, así lo denominó él. El ingeniero Guillermo Ramos Olorio, que viene de Michoacán, habló sobre los retos y oportunidades del agrónomo y el medio ambiente, sobre todo con el enfoque de sustentabilidad que se le debe dar en particular al uso del agua. El ingeniero Carlos Mario Trejo Flores viene de Sinaloa, de Culiacán, es técnico certificado en agricultura de conservación y presentó innovaciones tecnológicas en maíz en un paquete tecnológico que presentó como de muy alta rentabilidad. El ingeniero Wenceslao Bautista Rodríguez, de Aguascalientes, presentó al maguey como un cultivo alternativo para la innovación y el conocimiento y demostró que las opciones que están desarrollando en Zacatecas son viables, aunque tiene algunos problemas de mercado y desde luego de normatividad, porque nuestros compañeros de Oaxaca, ¿verdad?, hablando de mezcal,
pues están peleando la denominación de origen. Y finalmente, el ingeniero César Enrique García Mora presentó un proyecto bien ilustrado, bien fundamentado, sobre huertos verticales, en donde quizá el principal impacto que se tiene con estos huertos verticales es que incrementa o multiplica por 10 la superficie que se construya se opere bajo estructura. De tal manera que si, como ya sabemos, en tecnología intermedia nosotros construimos 1 hectárea de invernadero, con los 10 pisos que se construye al interior y con el sistema de manejo que tiene, con los carruseles que presentó, se multiplica por 10 y por lo tanto la inversión, que en un momento determinado puede ser de 3 millones de hectáreas, la estamos reduciendo a 300,000 pesos por hectárea. Bien, estas fueron las participaciones. Hubo desde luego participación de los diferentes asistentes en términos de hacer comentarios, observaciones, aclarar dudas. Estuvo bastante nutrida la participación y posteriormente, recogiendo todos estos elementos, tanto de la presentación del doctor Lepis como de las 5 intervenciones que hubo de manera adicional, se llegó a los siguientes acuerdos que me permito someter a su atenta consideración para que, si así lo decidan, se incorporen como resolutivos de este Congreso. En algún momento se tocó el tema de los presupuestos y del abandono que se ha mostrado y que se tiene de hecho para todas las actividades de ciencia y tecnología. Entonces, por ahí principiamos, y el primer acuerdo que se somete a su consideración es el siguiente. Ante la reducción del presupuesto sectorial en el PEF de 2019 y la disminución agudizada en el proyecto de PEF 2020 a las actividades federales en el medio rural en general y a la ciencia y tecnología en particular, exigir el apoyo a la innovación y conocimiento en las cadenas de valor de los agricultores y campesinos. Voy a leerlas todas para finalmente someterlo a votación de ustedes. El segundo acuerdo se estableció de la siguiente manera. Derivado de la desaparición proyectada en el PEF 2020 del Programa de Recursos Federales en concurrencia con recursos de estados y municipios, presionar a las cámaras de diputados federal y locales para que asignen recursos a la investigación, difusión y extensión tecnológica de sus resultados para fomentar y propiciar la innovación en el desarrollo rural. Acuerdo 3. Considerar recursos en concurrencia de la Federación y los estados para completar el ciclo económico de innovaciones en general y de mejoramiento genético en particular, de manera especial en granos básicos como frijol, trigo y arroz, que son especies de autopolinización que no interesan a las empresas semilleras. 4. Gestionar la asignación de recursos federales y estatales para aprovechar la experiencia en innovaciones como la agricultura protegida en sus diferentes niveles tecnológicos, para rehabilitar con nuestros agremiados la infraestructura abandonada, que llega a casi el 50% de la construida en el país. 5. Difundir en la plataforma informática de educación a distancia de la Universidad de la Innovación y del Conocimiento los resultados tecnológicos y casos de éxito de los miembros de la Confederación Nacional Agronómica. 6. Generar conocimientos y las innovaciones tecnológicas en procesos y productos con participación de los campesinos y de los agricultores, considerando siempre el cuidado del medio ambiente, en especial el agua, y la adaptación al cambio climático. 7. Difundir en las agendas técnicas por cultivos, generados por las dependencias e instituciones que participan para ello, en el sector, resultados de investigación y propuestas de los participantes en la mesa de innovación del conocimiento para la suficiencia alimentaria. 8. Promover el extensionismo permanente en los sistemas de producción antes mencionados o los que se presentaron en el desarrollo de la mesa durante y después de las actividades productivas, así como cuidar el perfil técnico y su arraigo
del extensionista en su región. Y 9, como último acuerdo, poner disponibles las ponencias en la página de la Confederación Nacional Agronómica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Entonces, leídas los acuerdos, yo les pediría que manifiesten su autorización o no sobre estos que se les han propuesto. Bueno, unanimidad, presidente. Se me olvidó decirles que me pusieran un banquito. No, así está bien, así está bien. No, claro. No hay problema. Sí me ven, ¿verdad? Yo los veo a ustedes. Buenas tardes a todos nuevamente. A mí me tocó el honor de compartir con los compañeros de la Mesa 3, en el cual el tema de la mesa fue la suficiencia alimentaria, un compromiso por cumplir. El lugar fue en el Salón Tala Tapalpa. La hora de inicio fue a las 9:10 de la mañana y concluyó a las 12:40 horas. El número de participantes que se registró en esta mesa fue de 84 integrantes. La estructura de la mesa estuvo de la siguiente manera. El presidente, el ingeniero Salvador Mesa Espinosa, que es el vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Agronómica. Como vicepresidentes, el ingeniero Artemio González Berlanga, de la Federación Agronómica de Tamaulipas, el ingeniero Miguel Zagal Baena, de la Federación de Morelos, ingeniero Juan Manuel Magaña Benítez, Federación de Campeche. Como secretarios, el ingeniero Juan Carlos Vázquez Becerra, vicepresidente también del Comité Ejecutivo Nacional, el ingeniero Vidal Garza Cavazos, de la Federación Agronómica de Nuevo León, ingeniero Maximino Torres Leal, de la Federación Agronómica de Tabasco. Como secretario técnico, el ingeniero Abuseid Lozano, de la Federación Agronómica del Estado de México. Como coordinador operativo, el ingeniero Roberto Canales Ruiz, de la Federación Agronómica de Coahuila. Y como relatores, el ingeniero Carlos González Carrillo, Federación Agronómica de Michoacán, y su servidora de la Federación de Zacatecas. En esta mesa se presentaron 2 ponencias magistrales. La primera estuvo a cargo del maestro en ciencias José Santana Flores Rubalcaba, que es el director del Centro de Occidente de la Universidad Autónoma de Chapingo, en representación del doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. El tema que él nos presentó en su ponencia tuvo como lema el manejo nutrimental del maíz. En esta principalmente nos dio una explicación detallada sobre una serie de datos estadísticos de la producción del maíz, tanto a nivel nacional como internacional. Algunas participaciones estuvo muy nutrida del estado de Sinaloa, de Jalisco, de Tabasco, de Morelos, donde principalmente fueron orientadas hacia lograr la autosuficiencia alimentaria del país con un enfoque de sustentabilidad que es fundamental para garantizar el derecho a la alimentación de la población, tal como lo establecen los derechos fundamentales estipulados en la Constitución Política de nuestro país. Las políticas institucionales deben estar direccionadas para apoyar a los pequeños productores del país con programas y acciones de corte productivo y no asistencialistas. Los sistemas de producción deben utilizar la tecnología disponible y acorde a las regiones para incrementar la productividad y rentabilidad en el campo. También aplicar políticas públicas que permitan que los profesionales del campo puedan llevar sus conocimientos a los productores rurales para mejorar los sistemas de producción. Debe impulsarse además a nivel institucional la infraestructura para la conservación de alimentos para minimizar las pérdidas por este motivo.
Como segunda ponencia estuvo el doctor Carlos Manjarres Domínguez, en representación del maestro en ciencias Luis Alberto Fierro Ramírez, que es el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él nos presentó el tema Renovación Universitaria Modelo Watch DS. El tema estuvo enfocado hacia exponer un nuevo modelo de educación en el área agroalimentaria que está impulsando la Universidad de Chihuahua con un enfoque de desarrollo humano. La contratación debe basarse en las competencias y habilidades de las personas y no de los títulos, según comentaba el doctor Manjarres. Ser una persona competente con responsabilidad en la formación de los recursos humanos, tener valores y conciencia sobre la conservación de recursos y que el modelo educativo tenga en su perfil de egreso. Principalmente las participaciones igual fueron de manera nutrida de los compañeros de las federaciones de Chihuahua, de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, Tlaxcala. Y bueno, finalmente en este tema pudieron llegarse a algunas conclusiones que redundan en que es necesario que los modelos de educación para todo tipo de profesiones, en este caso para los profesionistas agropecuarios, deben llevar un alto nivel de formación humanista y perfiles que garanticen la soberanía alimentaria del país. Y luego de la discusión de estos temas, finalmente en la mesa se llegaron a los siguientes acuerdos que pongo a su consideración. Como número 1, la agronómica debe ser el vector para trabajar hacia la soberanía alimentaria con un enfoque de sustentabilidad, contribuyendo así al derecho de la alimentación consagrado en la Constitución Política de México, alentando el diseño de políticas públicas productivas para alcanzar dicha soberanía. Número 2, proponer políticas de educación universitaria acordes a las necesidades actuales y futuras del sector agroalimentario con una visión humanista y empresarial. Número 3, se supriman las certificaciones de competencias laborales a las cuales se les da más valor sobre la propia preparación profesional, títulos y cédulas profesionales. Y número 4, a nivel universitario se preparen profesionales de forma integral que les permita ser más eficientes y efectivos en la productividad con enfoque sustentable en los procesos productivos y conservación de alimentos. Estos fueron los trabajos de la mesa número 3, el cual pongo a su consideración y de parecerles correcto manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar lectura a mi informe, quisiera comentar brevemente también la experiencia que tuve en la que se denominó Mesa 4, que fue un panel y que moderado por el ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, nos permitió conocer la experiencia de 4 jóvenes que están incursionando en la actividad empresarial en diferentes vertientes. Conocimos a compañeros que están trabajando con chile morrón, que están trabajando con lechuga, que están trabajando también con la venta, el diseño y comercialización de maquinaria y equipo, y finalmente una compañera que está trabajando con limón. Todos ellos con un enfoque empresarial pequeño, pero con vistas a la exportación. Entonces la verdad es que fue una mesa, un panel muy motivante que nos permitió identificar que no solo los grandes pueden exportar, sino que también los pequeños pueden exportar en nichos de mercado, y que la única limitante que tenemos pues somos nosotros mismos, que quien desee cambiar el chip y desee emprender actividades empresariales lo puede hacer. No requiere de grandes capitales, no requiere de grandes extensiones, no requiere de tanta tecnología, solamente requiere de empeño,
de estándares de calidad y lo que demanda el mercado. También no se trata de producir por producir, sino lo que el mercado demanda. Entonces yo públicamente le agradezco al ingeniero Héctor Padilla su disposición, a los compañeros que nos compartieron su experiencia, que son de aquí de Jalisco también, y que habremos de poner en la página de la Confederación los datos para quien desee consultar, tener una relación más directa con ellos y que de su experiencia podamos aprender. Bueno, y una vez comentado esto, me permito dar lectura a lo que resume las actividades que hemos realizado en el último año del ejercicio. De conformidad con los estatutos de nuestra organización y a los mandatos establecidos en el 40 Congreso Nacional Agronómico celebrado en septiembre del año 2018, comparezco ante ustedes para rendir informe de la situación que guarda la Confederación Nacional Agronómica. Les comento que hemos participado de manera institucional en los diversos foros, reuniones, talleres y toda serie de instrumentos para conocer del gobierno federal sus planes, proyectos, programas y estrategias de apoyo al campo en particular. Específicamente en el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable hemos participado en todas sus reuniones, en 24 comisiones, reuniones de comisión, en 5 comisiones como son la de planeación, la de trabajo legislativo, la de equidad de género, de seguimiento al programa especial concurrente y de comercio internacional. Hemos también asistido a todas las reuniones a las que pertenecemos en el SNICS, en el Sistema Nacional de Semillas, y que bueno, aquí nos acompaña el doctor Leo Vigildo como representantes de la Confederación Nacional Campesina, pero también gracias a la buena disposición del doctor ocupamos ya un espacio como invitados permanentes en el SINASEM, y yo le agradezco públicamente al doctor esa disposición para darles a los agrónomos ese espacio. Hemos participado también en diversas reuniones y eventos de representación de la organización ante instancias federales, como la Procuraduría Agraria. Para un ejemplo, lo que realizamos de gestión para que se pagara a todos los extensionistas que quedaron pendientes del ejercicio 2018 y que se cubrió hasta el 2019. Participamos también muy de cerca con la Universidad de Chapingo. Hemos estado en pláticas con el rector, dimos seguimiento a todo el proceso de renovación de la universidad, y una vez que tomó protesta tuvimos ya una primera reunión con el rector, quien nos ha expresado su disposición a firmar un convenio un convenio de colaboración con la Confederación Nacional Agronómica. Particularmente a nosotros nos interesa mucho trabajar en temas de captura de agua, en temas de conservación de suelo y de promoción de la sustentabilidad en territorios altamente degradados. Por lo que respecta al trabajo político, hemos mantenido coordinación en representación como la Consejería Nacional en el PRI. Participamos en todas las reuniones, en todas las sesiones del Consejo Político Nacional, y trabajamos en la coordinación regional que nos corresponde Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Es importante mencionar también que trabajamos muy de la mano y de manera muy solidaria con nuestro amigo Alberto Jiménez Merino en su campaña buscando la gubernatura del estado de Puebla, y hicimos un extraordinario esfuerzo como agrónomos respaldando a un colega que también realizó un extraordinario esfuerzo y mantuvo la presencia del sector en Puebla. Yo lo felicito a Alberto por todo ese esfuerzo y le agradezco la oportunidad de haber trabajado con él de la mano. Es importante también reconocer el esfuerzo que realizó nuestro amigo Miguel Adán Martínez, quien fue candidato a diputado local en Quintana Roo por el Distrito 14 y con quien estuvimos trabajando de la mano. No logró el triunfo, pero hizo un papel
extraordinario, un trabajo extraordinario, Miguel, y ahorita está buscando la presidencia del PRI estatal en Quintana Roo, que seguramente la habrá de lograr. Y es justo reconocer a quienes desde las federaciones hicieron un trabajo solidario con la organización, y públicamente agradezco a Maribel Sandoval. ¿Dónde está Maribel? Que en Baja California estuvo haciendo un esfuerzo importante. A Manuel Ríos Herrera en Durango, que también estuvo de delegado. Y a Artemio González en Tamaulipas. ¿Dónde está Artemio? Ya se fue. Pero bueno, le reconocemos a Artemio también ese esfuerzo que realizó en Tamaulipas. Debo mencionar también que la CNC, encabezada por Ismael Hernández, hemos encontrado una apertura total, un trabajo, una disposición a trabajar en equipo, todo el respaldo posible y viable para promover la participación de los colegas. Y con la CNC hemos incorporado a la agronómica en el Consejo Político Nacional y de Desarrollo Rural, y también en el Consejo Económico y en la Coordinación Regional del Sureste, para coadyuvar en tareas que tienen que ver con los campesinos cenecistas. Lo hemos expresado siempre, nuestro compromiso con la Confederación es de tiempo completo, con la absoluta convicción de que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, que debemos trabajar por la autosuficiencia de la organización para servir mejor a los agremiados, y que en la medida en que podamos estar bien los agrónomos, pues podemos hacer buenos servicios con los productores. Estamos convencidos que debemos reforzar nuestra militancia y que debemos aprovechar las ventajas que ofrece la revolución tecnológica para iniciar una nueva era que nos identifique y nos permita incidir mejor en el desarrollo del país. Por eso es que implementamos la campaña nacional de el Programa Nacional de Credencialización, que fue instruido por ustedes en nuestro pasado congreso, y creamos una brigada que hizo un recorrido por todo el país. En algunos estados visitaron hasta 3 sedes para credencializar a nuestros compañeros. Hoy todavía tenemos aquí nuestra brigada para quien no se haya credencializado, lo haga, aproveche los últimos instantes. Y decirles que esta campaña es permanente, se ha diseñado un mecanismo para que nuestros compañeros se credencialicen en línea, suban la información en línea y nos permita a nosotros identificar la credencial, imprimirla y hacérsela llegar vía estafeta o vía, de alguna forma, hacérsela llegar a ustedes para que se las entreguen a sus representados. Ahorita tenemos más de 8,000 credencializados. Se hizo alrededor de 90 sedes de credencialización, y los invitamos a que los compañeros que nos hayan credencializado pues lo hagan aprovechando la tecnología. Se les ha entregado un manual de cómo hacerlo a efecto de que se facilite el proceso. Para nosotros es importante saber quiénes son nuestros militantes, quiénes son nuestros socios. Ya no podemos hablar de la Confederación Nacional Agronómica, que decía que todos los agrónomos eran sus integrantes. Ya no es así, pero también no vamos a permitir que gente que no pertenece a la organización venga a querer decidir al interior de ella. Por eso es que necesitamos estar identificados plenamente quienes estamos trabajando con la organización. Decirles que continúa nuestro programa de seguro de vida, está en la página de la propia Confederación, para que aquellos que, si ustedes recuerdan, el año pasado hicimos un proceso de adquisición de pólizas de seguro, está venciendo, es de 1 año la póliza, entonces quien desee renovarla está en la página de la propia Confederación para que renueven su credencial. Comentarles que nuestro propósito de renovación es permanente, y hemos renovado ya el Estado de México, como lo mencioné ayer durante la inauguración, y yo le agradezco al ingeniero Abuseid que se haya sumado de manera entusiasta a los trabajos de la Federación del Estado de México,
y al ingeniero Rosendo Ramírez Rojas, que encabeza los esfuerzos de la Federación de Chiapas. Les pedimos que se mantengan en mucha comunicación, pues, que nos pongamos al corriente de todas las actividades que realiza la Confederación y que rápidamente identifiquemos a nuestros militantes en cada uno de sus estados. Como ustedes saben, a través del Centro Nacional de Capacitación, Evaluación y Certificación, realizamos actividades del CENASEC, que es una de nuestras filiales, realizamos actividades de extensionismo el año pasado. Y ante las modificaciones en las políticas públicas hemos decidido que hagamos los trámites necesarios para convertirnos en entidad evaluadora y certificadora acreditada por el CONOCER. Por ello es que integramos una carpeta de evidencias documentales que soportan las propuestas del CENASEC para que trabajemos en la acreditación de 10 competencias laborales que van desde la formulación y diseño de proyectos, servicios de consultoría, manejo integrado de plagas, tutoría, cursos y diplomados, promoción del desarrollo rural, prestación de servicios de consultoría, gestión de educación financiera y capacitación en el sector rural. Adicionalmente, con la orientación del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Sociales, estamos trabajando para que a través del patronato de bienes de la Confederación podamos convertirnos en donatarios internacionales, sobre todo en agricultura, en desarrollo de la comunidad, en educación y en conservación ambiental. Estimados delegados, en la Confederación estamos convencidos y absolutamente comprometidos a cuidar el patrimonio de la organización y a incrementarlo con proyectos de mediano y largo plazo para consolidar a nuestra gran Confederación Nacional Agronómica, que está por cumplir sus primeros 100 años. Sabemos que nos encontramos en una situación difícil por las políticas que está adoptando el gobierno y las circunstancias en el contexto internacional. Por ello es que, como lo mencioné ayer, acabamos de constituir ya nuestra propia SOFOM, Inverde. Esta SOFOM habrá de trabajar con recursos propios y a partir de la próxima semana se habrá de habilitar la plataforma para que podamos conocer las condiciones, los requisitos y los criterios de asignación de financiamiento. Esperamos que cada federación pueda funcionar como una terminal y que ahí puedan identificar las áreas de oportunidad de financiamiento para microcréditos. Pensamos que debemos de trabajar con proyectos que estén operando, que garantizan una mayor viabilidad. Estamos comprometidos a apoyar a los que están credencializados, a quienes decidieron correr el riesgo con la Confederación y que tienen ya proyectos iniciados. Los recursos son de los agrónomos y queremos cuidarlos, y los más cuidadosos en la recepción y asignación de recursos deben ser ustedes mismos, porque la experiencia nos enseña que muchas organizaciones han creado sus propias instancias de financiamiento y luego se genera la cultura del no pago, y no queremos que eso ocurra en la Confederación. Queremos que cuidemos esta instancia porque nos va a permitir atender a nuestros compañeros que difícilmente pudieran acceder a recursos financieros, pero que sí necesitamos que se regresen, que se paguen. Y eso ustedes yo les pediría que tuvieran mucho cuidado cuando se haga la promoción. Por otro lado, el proyecto de la Universidad de la Innovación y del Conocimiento, que también está ya puesta a su disposición, arranca con 5 cursos
de manera gratuita. ¿Qué queremos? Y aquí hago énfasis. Queremos empezar a generar la cultura de la educación en línea. Hicimos un plan de negocios que nos permitió identificar cuál era la mejor alternativa para abrir la universidad. La universidad tradicional, la presencial, requería una gran inversión de más de 30 millones de pesos. La mixta, que implica, pues, además de utilizar la tecnología de la presencial, era del doble del gasto. Por eso es que la más viable era la universidad en línea. Van a ser carreras en línea. Y queremos generar la cultura de que los agrónomos nos capacitemos en línea. La verdad es que no la tenemos. Necesitamos promoverla. Muchos de nosotros tenemos correo electrónico y lo checamos cada 4 o 5 días, cuando debemos de tenerlo instalado ya en nuestro teléfono. ¿Qué buscamos? Buscamos que cada agrónomo ahorita haga al menos un curso de los que ya les dimos la promoción ayer o que está también a su disposición. Al menos un curso para ir generando la dinámica, pues, de capacitarnos en línea. Estos 5 cursos son diseñados y en acuerdo con el Tecnológico de México. Pero vamos a iniciar con cursos diseñados y editados por nosotros mismos. Esos cursos van a tener un costo. Quienes estuvieron en la mesa de los jóvenes y quienes estuvieron en la mesa donde estuvo el doctor Leo Vigildo y estuvo Guillermo Buitrón, pues saben que el tema de la inocuidad y el tema de la innovación son los temas que necesitamos impulsar desde la Confederación. Luego, entonces, implica hacer inversiones para diseñar estos cursos y luego cobrar por ellos. Eso es lo que nos va a permitir a la Confederación, pues, generar recursos para todos ustedes. ¿Qué esquema estamos planteando? Y lo queremos hacer de manera muy transparente. ¿Qué esquema estamos planteando para que beneficie a las federaciones? En el caso de la SOFOM, seguramente que colocar un financiamiento, pero sobre todo cobrar una cartera puede tener un beneficio económico para quien así lo haga en su estado. Y eso entonces le permita también movilizarse en el territorio. Lo mismo en la universidad. Quien haga promoción y que nos permita acceder a posibles estudiantes va a tener la posibilidad de recibir una comisión o un incentivo, si le podemos llamar así, para que realice actividad que nos permita tener ingresos a la universidad y además generar esquemas de becas para que nuestros compañeros que son miembros de la Confederación, sus hijos o compañeros que son miembros de la CNC o sus hijos que deseen estudiar, pues tengan acceso a una beca y que pueda de alguna manera pues facilitarse su inscripción y su trabajo, su formación en la universidad. ¿Qué estamos buscando hacer? ¿Por qué estamos buscando recursos internacionales? Porque como va a ser una universidad donde se va a utilizar la tecnología, podemos vincular la SOFOM con la universidad, dar financiamiento para la adquisición de equipo de los propios estudiantes y que luego puedan registrarse en la universidad. Y ello nos va a permitir tener el círculo completo. Al final de cuentas, lo que buscamos es que nuestros compañeros se capaciten, se preparen y que nos convirtamos en una masa crítica que no solo esté viendo lo que está ocurriendo en el mundo, sino que participe y que además se constituya en un actor de promoción de la propia Confederación y de las propias instancias que estamos conformando. Queremos formar a nuestros cuadros, coadyuvar a que participen en política, pero también que sean críticos. Ya lo mencionábamos ayer, todo lo que está ocurriendo en el mundo,
Entonces necesitamos una mayor participación de los propios agrónomos. Yo estoy convencido que estos proyectos pueden, además de ayudarnos a mejorar nuestro entorno, nos puede ayudar también a tener mejores ingresos y que todos tengamos ingresos en cada uno de nuestras áreas de responsabilidad. Entonces yo les pido que estos proyectos los promuevan, les pido que los cuiden, que los cuidemos, porque cuando nosotros nos vayamos de la Confederación, eso va a quedar ahí, no nos lo vamos a llevar, eso es de la Confederación, y quienes nos suceda pues tendrán que cuidarlos, porque cumplir 100 años no es fácil, y esperamos que podamos cumplir otros 99 años y que estas instituciones le generen ingresos a la Confederación. Yo estoy consciente de que es un gran esfuerzo, pero estoy seguro que con la participación de todos ustedes lo vamos a lograr. Finalmente, comentarles que estamos en el umbral de la conmemoración de nuestro primer centenario. Y en el 22 de febrero se instaló una comisión para diseñar todo un esquema que nos permita trascender. Esa comisión, se los decía ayer, está integrada por el maestro Jorge Díaz de León, el ingeniero Óscar Pimentel, el ingeniero Marte Salazar, y con ellos se ha generado toda una estrategia que esperamos arrancar a partir de febrero del 2020 y concluirá el 21 de septiembre del 2021. ¿Qué vamos a hacer? Se está trabajando en la edición de un libro, se está trabajando en las gestiones para que emitamos un billete conmemorativo en la lotería, se establezca también tarjetas con la imagen de la Confederación en los sistemas de transporte público como el metro y los trolebuses. Se está trabajando también en la edición de un video, se está trabajando también en la edición de una medalla y acordamos en el Consejo Nacional del pasado 26 de agosto con los presidentes de federación realizar una serie de eventos, foros, talleres, paneles, conversatorios, en donde podamos relanzar el trabajo que ha venido haciendo la Confederación, pero les pedimos a los presidentes de federación que elijan las fechas en función de cuestiones emblemáticas de cada estado. Por ejemplo, las ferias, por ejemplo, los aniversarios de conmemoración de las ciudades, y así, en función del nacimiento de algún actor relevante en el estado, para que vayamos, la Confederación, a relanzar nuestra propuesta, a mantenernos vigentes con la sociedad y también para que reconozcamos a aquellos actores que le han aportado a la Confederación o que le han aportado al país en el tema del desarrollo agropecuario. Entonces, yo les pido, he sugerido a los presidentes de federación que en el lapso de octubre tengan reuniones con ustedes en el territorio y elijan las fechas en que estarían realizando las actividades para poder hacer todo el esquema de planeación y darle la promoción que este proyecto merece. Necesitamos estar en el ánimo de la sociedad, necesitamos estar en los medios, no sabemos estar en las redes sociales, no sabemos estar en los medios de comunicación, necesitamos los agrónomos también aprender de cómo cacaraquear el huevo de lo que estamos haciendo. La verdad que es una organización que se ha venido fortaleciendo, somos una organización que está unida, saquémosle provecho a esa posibilidad de crecer y de incrementar nuestra membresía. Finalmente, el tema que pues siempre es un poquito más complicado, que es el tema de los dineros. Quiero informarles que los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2018 y de conformidad con las normas de información financiera mexicanas y derivado de los análisis de las operaciones, el flujo de efectivo y estados contables a esa fecha, los estados financieros fueron auditados y se emitió la siguiente opinión: presentan razonablemente en todos sus aspectos relevantes la situación financiera que guarda el patronato de bienes de la Confederación Nacional
y se tiene una opinión favorable y sin salvedades, lo que implica que se ha estado cumpliendo con la ley y se han estado realizando las declaraciones correspondientes ante la autoridad financiera. Se está gestionando un nuevo fideicomiso con un mandato transparente para la administración y operación de los activos financieros que cumplen con los criterios que yo me establecí desde que asumí la Confederación. El primer criterio es que deberíamos proteger el patrimonio gremial y el segundo, que íbamos a incrementar los activos de esta Confederación. Por lo anterior, me permito informarles que mediante los esquemas de racionalidad, administración y gestión de proyectos gremiales, el patronato mantiene un activo contable al 30 de junio de 2019 que asciende a 141.1 millones de pesos, cuyos recursos se encuentran depositados en un mandato de inversiones y las cuentas de cheques del propio patronato. Los estados financieros han sido auditados por una entidad ajena a nosotros y ha permitido que las indemnizaciones del gobierno federal recibidas por las 2 expropiaciones que favorecieron el incremento del activo del patronato han sido generador de recursos por concepto de productos financieros y que los recursos están invertidos en fondos con disponibilidad a corto plazo, que es lo que está generando mayor rendimiento ahorita. Las cuentas por cobrar corresponden a rentas que al mes de agosto se han recuperado en un 55%. Ustedes saben que estamos rentando espacios publicitarios en la Casa del Agrónomo, que es una fuente de ingresos, y estamos rentando también dos oficinas para empresas que nos cubren una renta y que mensualmente se están incorporando a las cuentas del propio patronato. Comentarles que cuando nosotros recibimos la Casa del Agrónomo no teníamos la posesión del predio, estaba rentado y estamos ahorita terminando el convenio con el Centro Vida Lomas. Hemos por la vía judicial demandado la terminación del contrato. El 11 de marzo se notificó de manera extrajudicial al representante de Vida Lomas por medio del notario número 48 de la Ciudad de México, el licenciado Felipe Guzmán Núñez, para la terminación del convenio suscrito con el patronato. Está pendiente de gestionar el mecanismo que resulte más conveniente para la desocupación de las instalaciones del edificio principal, puesto que ahí estaremos implementando tanto la universidad como la propia SOFOM. Estamos también, como se ha venido informando tanto al Consejo como al Congreso, es la formalización de un convenio que posibilita la administración del inmueble y sus instalaciones, lo que nos permitirá hacer uso incondicional del inmueble, de los espacios, con un incremento sustancial de los ingresos. Es decir, vamos a realizar un nuevo convenio con el Grupo Vida Lomas para rentar los espacios que regularmente vienen ocupando y actualizar los valores de renta, como se mencionó antes, bajo la modalidad de uso temporal. Es importante que ustedes estén enterados que esa casa, desde que fue donada o entregada al patronato por el gobierno federal, no se puede vender, no se puede enajenar ese patrimonio. Y el área jurídica ha venido haciendo una defensa, porque también desde hace años existen 2 particulares que han venido reclamando el predio y las instalaciones, y hemos venido defendiendo por la vía jurídica todas las reclamos que se han presentado. El área jurídica del patronato atiende de manera atingente, por lo que coordina los servicios técnicos de geomática que se han requerido en el proceso de demanda de amparo, en el que la localización geográfica del predio se encuentra en litigio y constituye el fondo del asunto. Actualmente, el juicio de amparo se encuentra en etapa de trámite y se prevé que se lleve a cabo la audiencia constitucional entre octubre y noviembre de este año, en donde se prevé
que el resultado favorable a los intereses del patronato y por tanto de la propia Confederación. Como se ha informado en los temas financieros y legal, las actividades desarrolladas para preservar el patrimonio del gremio han sido atendidos en tiempo y forma, pero también se han realizado actividades pertinentes a la Casa del Agrónomo bajo las circunstancias que han requerido y determinado las incidencias jurídicas y el manejo cuidadoso de los recursos disponibles. Se ha realizado la acometida de la instalación eléctrica y se han seccionado para evitar costos adicionales por el consumo de energía eléctrica. Se están rentando los espacios al Centro de Vida Lomas y informarles también que con la afectación que hemos tenido por el paso del tren interurbano Ciudad de México-Toluca, pues habíamos tenido que hacer un convenio con una empresa para permitir el acceso a la Casa del Agrónomo. Ese convenio está vigente hasta el mes de octubre, aunque ustedes saben, por decisiones del gobierno federal, la obra está detenida. De tal manera que, bueno, ustedes cuando acudan a la Casa del Agrónomo verán que están construidas ahí bases de concreto, hay una parte de traves, pero la mayor parte está ahorita en proceso de construcción, abandonado. Aunque la actual administración ha declarado que seguirán las obras del tren interurbano México-Toluca, el tramo terminal en Los Hechos se encuentra suspendida y la expectativa es que puedan continuar hasta el año 2020. Finalmente se instalaron 10 vallas adicionales para hacer un total de 30 vallas y se mantiene un espectacular que está en proceso de negociación para que mediante de aportación económica utilice nuestra acometida eléctrica. La renta de esos espacios es lo que genera ingresos a la Confederación para que podamos nosotros brindarles servicios a todos ustedes. Finalmente, decirles que estamos acondicionando un espacio ahí mismo en la Casa del Agrónomo para que la propia Confederación tenga oficinas y podamos brindar servicios ahí integrales, tanto de la Confederación como de la universidad y de la propia SOFOM. Eso nos permitirá darle vida a la Casa del Agrónomo. En algún momento estuvo sola, estuvo deshabitada, estuvo abandonada y le estamos rehabilitando para que cuando ustedes acudan a esas instalaciones pues sean acordes a las necesidades que ustedes plantean y a los requerimientos que las diferentes organizaciones nos han solicitado para realizar eventos ahí en ese mismo espacio. Ustedes lo recuerdan, ahí mismo hicimos el Congreso de la Confederación el año pasado con extraordinarios resultados y me parece que es un patrimonio que debemos cuidar y les hemos pedido a ustedes, a los presidentes de federación, que nos hagan un diagnóstico de las instalaciones que tienen en cada uno de los estados para definir mecanismos que nos permitan aprovechar integralmente todo nuestro patrimonio. Es muy probable que algunas de las casas estén abandonadas, que se estén deteriorando o que no tengamos actualizados los documentos que garantizan el patrimonio de todos los agrónomos. Les pedimos, por favor, que nos hagan llegar la información para buscar estrategias de ayuda. Entre todos estoy seguro que podemos hacer cosas para fortalecer el patrimonio de la Confederación. Me voy a permitir presentar un video de una gran aliada de los agrónomos, de una agrónoma honoraria, la senadora Beatriz Paredes, quien tenía toda la intención de estar con nosotros, pero que ante las cargas de trabajo ha pedido autorización para enviarles un mensaje vía video. Por favor, pongan el video. Hola, me da mucho gusto saludar a todos los profesionales de la agronomía y a sus compañeras y compañeros a través de este video. Tenía toda la intención de atender la invitación de la Confederación Nacional Agronómica. Agradezco mucho que me hayan convocado, pero mi trabajo en el Senado de la República en estos días es muy intenso
y me fue imposible irme a Jalisco, como me hubiera encantado, porque además me gusta muchísimo el estado de Jalisco y Guadalajara. Quiero agradecer al dirigente nacional de la Confederación Nacional Agronómica su amable invitación y el que me haya autorizado a enviarles este mensaje. No sé si ustedes estén enterados, soy Beatriz Paredes, soy militante de la Confederación Nacional Campesina y el líder nacional, nuestro líder nacional, el diputado Hernández Deras, me invitó a coordinar el Consejo Técnico de la CNC. Como coordinadora del Consejo Técnico de la CNC, quiero que esta institución sea un vínculo muy cercano con los profesionales de la agronomía de nuestro país y por eso muchas de las actividades que programaremos las vamos a hacer en coordinación con la Confederación Nacional Agronómica, organización a la que además respeto y quiero desde hace muchos años, pues hubo en algún momento que me entregaron mi credencial de agrónoma honoraria, miembro de la agronómica. El Consejo Técnico de la Confederación Nacional Campesina es un órgano que integra a profesionistas, a investigadores, académicos, expertos en las cuestiones de la agricultura, el desarrollo agropecuario, la fruticultura, la silvicultura y todos aquellos temas que se vinculan con el desarrollo del campo. Por eso quiero formularles una atenta invitación a todos aquellos que les gusta la investigación, que les importa el desarrollo científico, el que puedan incorporarse, sumarse con nosotros en el Consejo Técnico. Yo estaré platicando con el señor ingeniero Valdovinos para que podamos compartir quiénes de ustedes quieren participar en el Consejo Técnico, ya sea en el Consejo Técnico Nacional o vamos a establecer en algunas regiones del país consejos técnicos y que puedan ustedes involucrarse. Quiero, al desearles que los trabajos que realizaron en este 41 Congreso Nacional Agronómico hayan sido fructíferos, dejarles un abrazo, mi solidaridad y el respeto enorme a quienes tienen esa vocación por el campo y por garantizar la suficiencia alimentaria en nuestro país. Gracias. Bien, antes de concluir mi participación, sí me gustaría solicitar su autorización del informe que acabo de rendir. Si están de acuerdo, por favor, levantar la mano. Muchas gracias, muchas gracias.